La Unión Europea denuncia irregularidades en elección presidencial en Venezuela y estudia sanciones. La Unión Europea (UE) avanzó este martes que estudiará la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela tras la pasada elección presidencial del domingo, que supuso la reelección del presidente Nicolás Maduro y durante la cual se denunciaron numerosas irregularidades. La elección presidencial se celebró sin cumplir con las normas internacionales mínimas para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho, lamentó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. En su declaración en nombre de la UE, la ex canciller italiana apuntó a los obstáculos para la participación de la oposición, a la composición desequilibrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, y a las numerosas irregularidades denunciadas durante la jornada electoral. Maduro, de 55 años, obtuvo el domingo 68% de los sufragios contra 21% del. La opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, boicoteó los comicios al considerarlos fraudulentos, un análisis compartido con el Grupo de Lima, Estados Unidos y la UE. En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones contra Venezuela, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la represión interna. La UE adoptó también entonces su marco jurídico para adoptar medidas contra personas o entidades responsables de menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. En virtud de esta legislación, el bloque decidió sancionar en enero con la prohibición de visados y la congelación de activos a 7 funcionarios venezolanos, por el constante deterioro de la situación. Entre ellas se encuentran responsables del aparato de seguridad venezolano, como el ministro del Interior, los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE, y el vicepresidente del SUB, Diosdado Cabello. En abril, la UE ya advirtió de su disposición a reaccionar con las medidas adecuadas tras las elecciones. Estados Unidos recrudeció sus sanciones el lunes, con una prohibición a la compra de obligaciones de deuda venezolana, al considerar la elección presidencial una farsa. Como avanzamos en nuestra declaración del 19 de abril, la UE y sus Estados miembros considerarán la adopción de medidas adecuadas, reiteró este martes Mogherini, en la misma línea de lo anunciado la víspera por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. La UE aumentó su presión sobre Caracas desde las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017, pero la instalación de la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto, supuso la gota que colmó el vaso para adoptar sanciones. Es chavista Henry Falcón, quien consideró el proceso ilegítimo y pidió repetir la votación, acusando al gobierno de compra de votos y chantaje con los programas sociales. Jornada electoral. Maduro, de 55 años, obtuvo el domingo 68% de los sufragios contra 21% del. La opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, boicoteó los comicios al considerarlos fraudulentos, un análisis compartido con el Grupo de Lima, Estados Unidos y la UE. En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones contra Venezuela, consistentes en un embargo de armas y de material. La Unión Europea denuncia irregularidades en elección presidencial en Venezuela y estudia sanciones. La Unión Europea (UE) avanzó este martes que estudiará la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela tras la pasada elección presidencial del domingo, que supuso la reelección del presidente Nicolás Maduro y durante la cual se denunciaron numerosas irregularidades. La elección presidencial se celebró sin cumplir con las normas internacionales mínimas para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia,
la transparencia y el Estado de Derecho, lamentó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. En su declaración en nombre de la UE, la ex canciller italiana apuntó a los obstáculos para la participación de la oposición, a la composición desequilibrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, y a las numerosas irregularidades denunciadas durante la judicial susceptible de usarse para la represión interna. La UE adoptó también entonces su marco jurídico para adoptar medidas contra personas o entidades responsables de menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. En virtud de esta legislación, el bloque decidió sancionar en enero con la prohibición de visados y la congelación de activos a 7 funcionarios venezolanos, por el constante deterioro de la situación. Entre ellas se encuentran responsables del aparato de seguridad venezolano, como el ministro del Interior, los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE, y el vicepresidente del SUB, Diosdado Cabello. En abril, la UE ya advirtió de su disposición a reaccionar con las medidas adecuadas tras las elecciones. Estados Unidos recrudeció sus sanciones el lunes, con una prohibición a la compra de obligaciones de deuda venezolana, al considerar la elección presidencial una farsa. ¿Cómo avanzamos en nuestra